Hemos visto los primeros temas, como les decía, hemos pasado estudiando una seguidilla de temas dentro de esta serie de escatología o eventos finales, y hemos partido de la profecía de las 70 semanas. Para los que ya hemos estudiado ese capítulo, habrán podido notar que se entiende ahora de una manera, creo yo, un poco mejor esa profecía que antes de repente lo hayan leído, pero no sabían su interpretación, y tal vez algunos ni siquiera se toparon con ese pasaje por mucho tiempo. Pero cuando hemos estudiado esa profecía, nos podemos ahí dar cuenta de cómo el Señor deja anunciado su plan futuro. Dios tiene el control de la historia de la humanidad, desde el comienzo y hasta el fin. Dios no ha dejado ese control. El ser humano se equivoca al pensar de que porque se rebela contra Dios, Dios pierde la soberanía de la historia que va transcurriendo en la humanidad, pero se equivocan. Dios sigue manteniendo ese control, Él sigue en su trono, a pesar de que podamos ver que la humanidad comete rebeliones muy hostiles contra su nombre y contra Él. Se equivoca al pensar que Él ya no está en su trono. El Señor sigue dirigiendo esa historia, y los eventos que van ocurriendo a través del tiempo en el mundo lo van comprobando. Se va viendo cómo se van cumpliendo lo que Dios ha anunciado desde mucho tiempo atrás. Y entonces llegamos, esta noche vamos a ver, hay un momento. Hemos visto la profecía de las 70 semanas, hemos visto el rapto de la iglesia y la aparición del líder mundial en este mundo llamado el anticristo o la bestia, lo llama Apocalipsis, lo llama la bestia. Y la bestia es porque tiene características de un animal salvaje. Un animal salvaje no tiene compasión, ¿no? Entonces, lo llama la bestia, el Apocalipsis. Y hoy día nos toca entrar a ver el tema de las bodas del Cordero y la segunda venida de nuestro Señor. Y la verdad que este capítulo es un capítulo muy especial. Ya se van a dar cuenta porque la boda del Cordero es una fiesta, hermanos. Y miren qué coincidencia, coincide con la fiesta que estamos celebrando hoy día aquí, en esta reunión tan sencilla, pero muy significativa delante del Señor. Pienso que hay ángeles alrededor de esta reunión que realzan, ¿no?, la importancia de estar juntos, y también el realce que dan nuestras visitas de esta noche. Así que vamos a disponernos a estudiar este capítulo de las bodas del Cordero. Tal vez ya lo han escuchado el título, pero algunos dicen, pero ¿de qué se trata? ¿Va a ser un matrimonio? ¿Qué es? ¿No? Entonces vamos a entrar ahora sí al tema. Ubícate en ese capítulo, por favor, hijo. Tantas diapositivas ya hemos pasado. Ahí está, capítulo 4, las bodas del Cordero y la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Muy bien, empezamos. En Lucas capítulo 14, vamos al libro de Lucas capítulo 14, versículos del 15 al 25. Muy bien. El título en las Biblias dice
parábola de la gran cena. Vamos a escuchar. Y esta parábola la va a hablar aquí nuestro Señor Jesús. Y si Él lo dice es por algo importante que Él lo está diciendo. No es algo no relevante. Dice así la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con Él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor a su siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y ahí nos quedamos, 24, 25. Entonces el texto nos está hablando de un banquete. ¿Y quién es ese padre de familia que prepara el banquete? El Padre, Dios Padre, prepara ese banquete. Y el texto nos habla de que hicieron la invitación primero a unos personajes importantes. O sea, esa cena la preparó para esas personas, esos personajes notables. ¿Y qué pasó con esos personajes notables? ¿Pudieron ir? No, no. Pusieron excusas. Y el padre, ¿qué hace? ¿Va a botar esa comida? ¿Qué le dice a su siervo? Que busque a los pobres, a los mancos, a los cojos. O sea que los primeros no pertenecían a ese grupo. Eran personas distinguidas, notables. Y como ellos no valoran esa invitación, el Señor voltea a los que para quienes no estaba preparado eso. Pero su cena especial no se va a echar a perder. Y entonces su siervo va y trae a ese tipo de personas y le dice: Señor, se ha hecho como has mandado, pero aún hay más lugar todavía. Entonces el Señor ahora le dice que vaya por otros lugares y a otro tipo de personas también, que no son los notables, y que vengan a aprovechar su cena. Muy bien. Oyendo esto, dice: uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Sigue. ¿Quiénes son los convidados? Estos primeros invitados representan al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan a quiénes envió Dios primero los profetas? ¿Ha sido a los gentiles o al pueblo de Israel? ¿A quiénes le dio la ley? ¿A quiénes sacó de la esclavitud de Egipto? ¿Se dan cuenta? Los hizo cruzar el Mar Rojo, los
guardó durante 40 años, los alimentó, los cuidó, los hizo entrar a una tierra prometida llena de eh, tierras fértiles, y ellos pronto se olvidaron de todas esas bondades que Dios les había dado y comenzaron a abandonarlo por otros dioses, a reemplazarlos por otros dioses. El Señor mandó a sus profetas para advertirles: arrepiéntanse, si no, yo los voy a castigar. Y cada profeta que iba a cumplir ese encargo no les gustaba a las personas a quienes les llegaban ese mensaje, y esas personas agarraban al profeta y lo mataban. Así fue con cada profeta. Israel se dividió, ¿se acuerdan? Hay un reino del norte y hay un reino del sur. Después de la muerte de Salomón, con su hijo Roboán, se divide el reino. Y ahí fue ya el punto de partida de la calamidad para Israel. Porque al separarse, y ahí es otro tema para ver por qué motivos se separaron, pero quedaron en el norte 10 tribus, y esas 10 tribus nombran como rey a un conocido personaje, Jeroboam, que había sido un perseguido político del rey Salomón, y Jeroboam se asila políticamente en Egipto, busca asilo, así como hablamos ahora, ¿no? Nuestros políticos se protegen en algunas embajadas. Jeroboam se protegió en Egipto. Egipto lo protegió. Pero cuando muere Salomón y sucede ese impasse entre los representantes de las 10 tribus, cuando van a reclamar a Roboán para que libere o reduzca las cargas que le había impuesto Salomón a ellos, carga de trabajo y de impuestos también. El hijo escuchó el consejo de los jóvenes asesores y no escuchó de los ancianos asesores, que los ancianos le dijeron: escúchalo, escucha su pedido y atiéndelo. Sin embargo, sus asesores jóvenes le dijeron: no, muéstrate fuerte y mucho más severo con ellos para que te respeten. Dile que si tu padre les ha impuesto esas cargas, pues tú le vas a poner más carga, más fuerte que la de tu padre. Y él escuchó ese consejo de los jóvenes y así le habló a los ancianos representantes de las 10 tribus, los cuales no lo tomaron a bien esa declaración. Fue una ofensa para ellos, y por lo joven que veían que era rey Roboán, lo menospreciaron y dijeron: ¿quién es ese jovenzuelo para que nos hable así? ¿Acaso nosotros no podemos unirnos y poner nuestro rey? ¿Acaso no somos 10 tribus más que ellos? Y él es Judá y tiene también a la tribu de Benjamín. Ellos son pocos. Y total que decidieron ellos separarse. Y lo que hicieron a continuación es invitar al asilado político que estaba en Egipto, Jeroboam. Lo invitan, lo van a comunicar: el rey Salomón ha muerto, ya puedes venir, ya no te persiguen, y ven y te vamos a nombrar rey. Qué bonito, ¿no? Después de haber sido el perseguido, ahora viene por la puerta grande y toma el reinado de Israel del norte. Y este rey que tomó ese lugar hizo lo que el pueblo quería. ¿Qué quería el pueblo? El pueblo ya no quería ir al templo, al verdadero templo instaurado en Jerusalén, ya no quería ir ahí a dejar sus ofrendas por la ofensa que había ocurrido. Ya no hay problema, yo les construyo su templo allá en el norte. ¿Qué más quería el pueblo? Quería sus templos para sus dioses paganos en los montes altos. Ya no hay problema, les hago sus templos. Era un rey que muy popular, ¿no? O sea, atendía las peticiones del pueblo. Pero esa atención de esas peticiones arrastraron al reino del norte, arrastraron a una eh, llevaron a Israel en una decadencia moral que ofendía a Dios gravemente.
y Dios no quería destruirlos, y entonces levanta profetas y le van a anunciar para que se arrepientan. Mandan a uno, lo persiguen, los matan, manda a otro, igual, y así manda seguido. Hasta que Dios levanta su valla de protección y los asirios vienen y los destruyen. Judá, el reino del sur, creyó, ellos miraron tal vez con un poco de temor lo que estaba ocurriendo en el norte con sus hermanos, pero como que pensaron, se lo merecen, y que ellos eran mejores que sus hermanos del norte, pero sin embargo también estaban ofendiendo a Dios, y Dios también les manda profetas a que se arrepientan, y no escuchaban, los mataban. ¿Y qué hizo Dios? También levantó su valla de protección y vinieron los babilonios, los invadieron y destruyeron ese templo hermoso que había construido el rey Salomón. Como vemos, Dios trató con Israel desde un comienzo. Ellos son los invitados, los convidados de honor para quienes Dios preparó ese hermoso y delicioso banquete. Y esos convidados despreciaron la invitación de Dios. Entonces, dice aquí, estos primeros invitados representan al pueblo de Israel, que en el Antiguo Testamento habían recibido la invitación formal para estar preparados para la llegada del Mesías en cualquier momento. Para eso, Dios envía profetas también, no solo para advertirles que se corrijan, sino también para anunciar, incluso en medio de sus ofensas, Dios les anunciaba, va a venir el Mesías prometido. Y ese Mesías prometido, y esto siempre lo recalco, lo han esperado las generaciones desde nuestros primeros padres. Ellos lo esperaban. Adán y Eva esperaban ese Mesías. ¿Y dónde lo prometió Dios? ¿Dónde prometió a Adán y Eva que venía un Mesías? ¿Se acuerdan? Ya lo hemos mencionado. Díganme el pasaje. ¿Mm? ¿O en qué escenario Dios le prometió a Eva? ¿Alguien me puede decir? Ustedes lo han arruinado, pero yo les voy a mandar a alguien que lo va a arreglar todo otra vez. En el Edén. En Génesis 3:15, cuando le dice a la mujer o a la serpiente, le dice, el descendiente de la mujer va a aplastar tu cabeza y tú le vas a morder el talón o el calcañar. Ese es un anuncio de una promesa de que el hijo que va a venir a través de la humanidad, a través de una mujer, va a aplastar la obra de Satanás, que ha querido separar de manera eh, eterna esa relación entre Dios y el hombre. Dios crea al hombre y tiene una relación hermosa con ellos dos, y ellos lo echan a perder. Satanás orquestó toda esa situación para que Dios maldiga a la pareja. Dios crea seres humanos, Adán y Eva, con voluntad propia para que puedan escoger. Él no los crea como robots, ¿no? O no propensos a no pecar como si son los ángeles, ¿no? Hasta los ángeles también podemos decir que tienen alguna parte de los ángeles son propensos a pecar y otros no, porque en el cielo también ocurrió una rebelión, ¿no? Lucifer era un ángel que tenía uno de los más altos honores, y con él se rebelaron una tercera parte, dice, de los ángeles. Dios lo expulsa del cielo a Satanás, y Dios no le ofrece un plan redentor a Satanás ni a los ángeles. Ellos están condenados a estar separados de Dios por la eternidad. Y ahora Satanás ve con tanto esmero y cariño a Dios formando a dos criaturas del barro, y que le infunde su aliento de vida, y que ahora son seres vivientes.
y los ve con tanta atención al Padre trabajando en esa obra, y Satanás prepara su plan de hacerlos pecar, de, de que ellos también se rebelen contra la autoridad del Creador, así como Él lo hizo. Y entonces en la mente de Satanás, él dijo, si logro ese cometido, la sentencia que Dios va a dar a esta pareja va a ser la misma sentencia que me dio a mí y a los ángeles, condenación y separación eterna. Pero qué sorpresa para él cuando Dios le habla, ¿no?, a la serpiente y le dice que el descendiente de una mujer, de esta mujer, va a aplastar tu cabeza. Toda esa obra que has preparado para separar al hombre de mí va a ser destruida por un descendiente de ella. Ahí está la promesa de un Mesías, de un redentor, de un ungido. ¿Y qué creen que hizo Eva, Adán, cuando ya nacieron y crecieron sus hijos? Les tuvo que contar esa promesa. Y Eva esperaba, ella creía que su primer hijo iba a ser realmente el Mesías, Caín. La primera palabra que muestra ahí el texto hablando acerca de su hijo Caín es una expresión de que en la interpretación del lenguaje original hebreo eh, trata de decir, él es el prometido, el Mesías. Una esperanza tiene Eva de que él es, pero no ocurre así. Ya sabemos cuál es la historia de Caín, ¿no? Es el primer ser humano en la tierra en asesinar a otra persona. Entonces, de ahí se ha corrido la voz, ¿no?, de generación en generación, de que que Dios ha prometido un redentor, que al comienzo hubo unos primeros padres que vivieron en un paraíso, en un Edén, pero que por su desobediencia todo se arruinó. Pero que Dios no los dejó sin una esperanza, les dio una promesa de que iba a venir un Mesías a restaurar otra vez todo. Es decir, primero la relación entre Dios y esos hombres, o el ser humano, y segundo también a restaurar la relación entre Dios y su creación. La Biblia dice que la creación, por el fruto del pecado de nuestros primeros padres, está gimiendo de dolor y clama por su redención. O sea, cuando Dios restaure todo esto, la creación también va a ser restaurada. ¿Cuándo va a ser eso? Y ese es otro tema que va a venir más adelante, que se llama el milenio. Ya vamos a llegar a ese tema. Pero estas generaciones se han contado verbalmente, han pasado esta historia de la promesa de generación en generación. Por lo tanto, los antiguos esperaban la llegada de un Mesías, y hasta las primeras civilizaciones que se formaron en la tierra, como la civilización de Babilonia, ellos sabían de esa promesa, pero como es el hombre siempre en su corazón malo, usurparon esa promesa falsos mesías. Se hicieron falsos mesías. Producto de ello nacen las falsas religiones. Y entonces se expande la falsa religión y viene el paganismo. Se unen primero en una civilización llamada Babilonia. Ellos se unen para construir una torre de Babel muy alta para llegar hasta las nubes. Dios los confunde en el idioma y los esparce por la tierra. Y cuando ellos se esparcen, llevan pues su falsa religión. Y es por eso que todas las culturas antiguas tienen características similares en su religión. Y una de ellas es que adoran al sol. Y qué curioso, acá nuestras culturas, como la Inca, Chimú y otras, ¿a quién tienen como su dios? Al sol. Y usted dice, ¿de dónde aprendieron nuestros antepasados a adorar al sol? ¿Cómo es que ellos también coinciden con lo de Babilonia, que existieron muchos años más atrás y están separados abismalmente? O sea, ¿cómo es posible? La única explicación es que de allá han venido para acá, hermano. De allá han venido. Y esas teorías que nos han enseñado en los colegios,
del hombre primitivo que ha cruzado el estrecho de Bering. Bueno, no tiene asidero. Incluso Mama Ocllo, no, esas son leyendas. No, de allá han venido, porque hay tantas coincidencias muy fuertes que es imposible de que no hayan sido personas que han existido en esa civilización y han traído. Muy bien. El Mesías, entonces, ha tenido una resonancia en la antigüedad, ha sido muy esperado, muy esperado. La llegada del Mesías ha movido siempre o ha tenido en expectativa a todo el mundo en cada época que ha existido. Y en nuestra época no es la excepción. Nuestra época, a pesar de todo lo moderno y tecnológico que parezca ser, hay una expectativa enorme que mueve los hilos que están aconteciendo a nivel mundial, que muchos desconocemos, pero está moviéndose hilos en función a la expectativa de la llegada de un Mesías. El tema es que los que están moviendo esos hilos para la llegada de un Mesías lo están moviendo para la llegada de un falso Mesías. Y eso mucha gente en el mundo no lo sabe. Y cuando aparezca ese falso Mesías y lo den a conocer al mundo, muchos lo van a reconocer como su Mesías, pues, pero van a ser engañados. El verdadero Mesías ya vino. ¿Quién es? ¿Quién es el verdadero Mesías? Díganlo. Jesús de Nazaret, que ya vino hace 2000 años. Él ya ha venido. Lo que pasa es que su pueblo no lo ha reconocido, no le ha dado su lugar. Y van a poner a otro. Bien. Las excusas representan todo el desprecio que mostró Israel en la primera venida del Mesías. Las excusas que nos narra esa parábola, Jesús lo está diciendo, o sea, se dan cuenta cómo nuestro Señor les está exhortando al pueblo de Israel, le está diciendo sus verdades a manera de parábolas. Y yo no creo que ellos no entendieron. Los que le rodeaban siempre a nuestro Señor eran fariseos, saduceos, escribas, y ellos entendían a qué se estaba refiriendo el Señor. Y eso, en lugar de causar el arrepentimiento en ellos, causaba odio. Eso iba incrementando, exacerbando el odio contra el Señor, que les decía en cada oportunidad sus verdades. Tercero, los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos eran los considerados impuros o indignos por los fariseos. A ellos les cerraban las puertas de las sinagogas. No podían entrar porque lo estigmatizaban a estas personas y decían, si veían a alguien con algún defecto físico, o ha pecado él o han pecado sus padres. Pero hay pecado ahí. Era señal de pecado. Y si son señal de pecado, entonces ¿cómo lo voy a dejar entrar a la sinagoga, que es para ellos puros y santos? Los apartaban. Estos representan, hermanos, los pobres, los mancos, los cojos, representan a nosotros, el mundo gentil. Nosotros somos los gentiles. Nosotros no somos el pueblo de Israel, somos gentiles. Todos los que no pertenezcan al pueblo de Israel por descendencia de sangre de Abraham, somos gentiles. Y ese es un término despectivo que nos pusieron los israelitas a todos nosotros. En nuestros términos coloquiales, ¿cómo lo diríamos? La chusma. Así nos ven. Muy bien. Y que habrían de ser incluidos, dice, retrocede por favor. Estos representan al mundo gentil, que habrían de ser incluidos en una cena que no era para ellos. Para nosotros no estaba preparada esa cena. Era para el pueblo de Israel. Muy bien, seguimos. Ninguno de aquellos hombres, al despreciar la invitación divina, Israel quedó excluida del banquete. El juicio del Señor contra ellos selló la decisión que tomaron por voluntad propia.
La cena de las bodas no será para el pueblo judío. Esa es una afirmación fuerte. No será para ellos. Mateo 22, 1 al 14. A ver qué dice Mateo 22, del 1 al 14. Explica, dice más detalladamente este suceso. Mateo 22, 1 al 14. Muy bien. Esperamos a nuestras amistades, a ver si le ayuda a Miguel a ubicar. Sí, qué bien. Dice, parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, y esos siervos son los profetas, hermano. Esos son los profetas. Volvió, dice, a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, más toros y animales engordados han sido muertos, esta, y todo esto está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Hermano Frank, continúalo, por favor, no lo leo. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Sí. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Gracias, hermano. ¿Qué pasó con los convidados que no aceptaron la invitación? ¿Qué pasó con el rey? Se enojó. ¿Y qué dijo? Ellos no van a entrar y quemaré su ciudad. ¿Así dice? Esa advertencia se cumplió en el año 70 después de Cristo con la invasión de Roma a Jerusalén. No eran dignos, dice ella. Y ahí se entiende por qué nuestro Señor se quebranta cuando Él, después de ese domingo de Ramos, de haber recorrido Jerusalén, Él regresa desde el monte de los olivos. Salud, hermano. Desde el monte de los olivos y mira Jerusalén y se quebranta el Señor y llora, ¿no? Y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Pero tú no lo reconoces este día. Desde ya tiempo atrás, nuestro Señor estaba tratando de juntarlos a ellos. Enviaba a sus siervos, que son los profetas, pero en lugar de recibirlos, de aceptar la advertencia que ellos traían y de cambiar su vida, ellos los mataban. Siglo tras siglo, hasta que el Señor pone un límite con ellos. Y ese límite fue el año 70, hermanos. Esa fecha, grábenlo, es la fecha en que el Señor
levantó su valla de protección contra ellos y permitió que legiones enteras de militares romanos lleguen a Jerusalén y lo destruyan y hagan matanza, hermano. Y cuando el Señor dice ahí en su parábola, salid por los collados y traer a los cojos, esa destrucción en Jerusalén hizo que los cristianos que estaban ahí afincados en Jerusalén ya previamente al ataque, ellos sabían que venía esa destrucción, se fueron. Y el evangelio que estaba primero, como dice, anidado ahí en Jerusalén, en la primera iglesia, se esparce por el mundo. Y ellos son los siervos que dice la parábola, traigan a los cojos, a los magos. Claro, se fueron de nación en nación anunciando el evangelio a los gentiles para que vengan a la cena del Señor. Esa cena del Señor está por ocurrir, se llama las bodas del Cordero. Entonces, ahorita, desde ese tiempo del 70 hasta nuestra época, es la invitación. Dios está invitando al mundo, vengan a mi cena, no se queden fuera. Y muchos aceptan la invitación y muchos no lo aceptan. ¿Y qué dice la parábola? Dice que entró uno que no estaba vestido para esa ocasión, es decir, con un traje de gala. Dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí si estás sin estar vestido de boda? Más él enmudeció. Correcto. ¿Y qué es ese traje? O sea, ¿cómo es el traje de boda? ¿Cómo hay que ir vestido? ¿Cómo? Elegantes, claro. Pero lo que está hablando ahí es el único traje elegante que un creyente va a vestir para poder pararse en la presencia de Dios en esas bodas, es el traje de la justicia de Cristo ganado por Él en su vida hasta la muerte y que Él la otorga a quienes ponen su confianza y su fe en Él como Salvador. Todo pecador que viene arrepentido a Cristo y le pide, confía que Él es su Salvador, le pide que lo perdone, el Señor perdona, pero no solamente perdona, sino que todos sus méritos que ha ganado Cristo en esa vida perfecta, desde la cuna hasta la muerte, el Padre, todos esos méritos lo imputa en el pecador, es decir, lo carga a su cuenta. Es como si de tener una deuda tremenda, tú con el banco, de pronto esa tarjeta que estaba en negativo, vas al cajero y ves un montón de dinero que te han depositado a tu cuenta, pero tú no has hecho nada en mérito para recibir eso. Alguien lo ha puesto allí. Igual pasa con los méritos del cristiano para que sea aceptado por el Padre. Nuestros méritos no tenemos ninguno. Estamos en bancarrota. Entonces, ¿qué méritos recibimos nosotros? Los méritos ganados por Cristo. Él, a todo pecador arrepentido que viene en confianza a Él, esa cuenta de méritos entra a las cuentas vacías que nosotros tenemos. Y eso nos hace estar aptos delante del Señor, pero no solamente eso, sino que también el Señor nos da una vestimenta de gala para pararnos en esa boda. Es las vestimentas de gala de su justicia, es decir, que esta vestimenta brilla en honestidad, en amor, en virtudes que no hemos logrado, pero que Cristo lo ha logrado y que Él de su vestimenta de justicia nos pone a nosotros. Y de esa manera nos podemos parar en esa boda. Y por eso también en ese sentido hay una parábola, va la parábola del hijo pródigo. Cuando el padre recibe al hijo, ¿se acuerdan? Él no tuvo problema en abrazar a su hijo todo sucio y con ropas harapientas que tenían mal olor. Él no tuvo problemas para abrazarlo. Ese es el perdón. Cuando Dios recibe a un pecador, cuando el Señor Jesús recibe a un pecador, Él lo abraza, conforme esté, lo abraza. Pero ¿qué más dijo el Padre? ¿Qué mandó a sus siervos? Tráiganle
¿Qué le iban a traer? Vestido nuevo. Porque no quiero que entre con estas ropas harapientas a la fiesta que voy a preparar, sino que tiene que estar vestido para la ocasión. Y coincide con lo que pedía este rey. ¿Qué haces acá tú? ¿No tienes el traje? ¿Qué está diciendo el Señor? Que todo aquel que no esté vestido de la justicia de Cristo no puede entrar. Tenemos que vestirnos de la justicia de Cristo. Y eso se obtiene con un corazón humillado, reconociendo que somos pecadores, que le fallamos a Dios. No podemos alcanzar el cielo por nuestras propias fuerzas, sino solamente por nuestra confianza y amor en su Hijo que vino a vivir y a morir por nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanitos, con este mensaje. Hasta aquí llegamos con este tema y vamos a seguir, lo vamos a completar en las próximas clases. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.